de retorno ya para conversar de los tantos temas que nos afectan de algún modo, de manera directa a veces y otras veces de manera Nuestro indirecta. amigo Manuel Brito nos manda esto, que a él le gustó y me dice, léemele ese Valinci, dice, nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, Así porque es. el poder termina y el recuerdo perdura. Benito Juárez. Benito Juárez. Está Lo recibí, Brito. fuerte, Brito. Sí, lo recibí, lo leí y me encantó. Léemelo de nuevo. Ah, te gustó, ¿verdad? Sí, me encantó. Yo lo había leído y me encantó. Me lo mandó, creo que el mismo Brito, lo mandó al grupo. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Benito Juárez. Sí, sí. Eso Benito es. Juárez era un gran pacifista. Sí, claro que sí. Bueno, pues les decía un saludo mañanero a Manuel Brito, miembro de este equipo de comunicadores. Tú sabes que el día de hoy es tan trascendente para la democracia. Una democracia que en los últimos tiempos está siendo muy cuestionada. Una democracia que encierra muchas interrogantes y que cada vez más personas de manera separadas y en distintos ambientes hablan de una democracia secuestrada, hablan de miedos, hablan de temor. Es más, me sorprendió muchísimo que Radamés González estuviera aquí, un legislador, en varias oportunidades hablara y dijera que él no tiene miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Hay mucha gente que anda con miedo, con temor a hablar. No, ten cuidado con lo que tú dices. No, te tengo una información, Alexander, a cada rato, Alexander. Sí, pero eso no te lo puedo decir por teléfono. Igual que Alexander, muchos otros periodistas, y tú te rías así, medio sotorriendo, está Alexander. Anthony trabaja para que le vean la cara, Alexander, medio sotorriéndose ahí. Porque es la verdad. Mucha gente que me llama y me dice, no, eso yo no te lo puedo decir por teléfono, porque tú sabes, las paredes oyen, porque bueno, tú sabes que el teléfono está pinchado, porque aquí el gobierno tiene, bueno, en fin, todas esas cosas se dicen. Un temor un tanto extraño, un temor que se siente y se respira en el ambiente periodístico, un temor que se respira en el ambiente judicial y un temor que se respira en el ambiente legislativo. Ese temor es peligroso, porque aunque yo no viví la época de Trujillo, de una tiranía, sí me cuentan y sí he leído tantas cosas sobre esa época en que todo el mundo tenía que tener en la casa. Y las huellas están ahí también. Bueno, está ahí la historia. Están las huellas, está la historia, que así te lo cuenta, así te lo narra. Hay hechos muy concretos y hay personas que todavía están vivas y que vivieron esa época y que yo las conozco perfectamente bien. Gente con la que hemos conversado porque estamos hablando de hace poquito más de medio siglo que pasó. Entonces, se respira un ambiente un tanto cargado de temores, temor a hablar, temor a asumir posiciones, amenazas, gentes que se quejan incluso de los comentarios que un periodista puede hacer, incluyéndome. Me han mandado tantos mensajes por ahí, o me han dicho tantas cosas que dicen de mí, incluso cosas que hasta le faltan a uno el respeto, porque usan hasta términos despectivos sobre nuestra persona. En el caso mío, diciéndome chinita y que soy tal y tal cosa.
Yo te felicito por eso, déjame decirte, eso significa que estás haciendo tu trabajo, porque si no estuvieras haciendo tu trabajo, nadie le importara lo que tú dijeras. Entonces yo creo que todas esas cosas le hacen daño a la democracia. Una democracia que, vuelvo a reiterar, encierra muchos signos de interrogación y que está en cuestionamiento. Esa marcha del día 12, que es este próximo domingo, permíteme mi cartera, hazme el favor, porque yo traje hoy, me trasladaba yo justamente al gimnasio ayer por la avenida Tiradentes, es para que me busquen, vamos a ver si, toma de una vez, que era esto lo que yo quería sacar de mi cartera. Mira, hasta se me arrugó un poquito. Vamos a trabajar, Anthony, vengan. Vamos a ver cómo... vamos a ver, vamos a ponerlo de este lado. Primero, para que ustedes vean. Tiene que ser ahora. Marcha del Millón, 12 de agosto. A las 9 de la mañana, desde la avenida Tiradentes con 27 de febrero hasta el Centro de los Héroes. Eso va a ser este próximo domingo 12 de agosto, 9 de la mañana. Y este volantito lo están repartiendo. Y yo cuando lo vi, yo dije, bueno, pero préstenme uno. Préstenme uno. Ya quítalo, Anthony. Vamos, Anthony. Ese es el volantito. Ese es el volantito. Ustedes lo ven. De lado y lado tiene informaciones para barrer a los que se roban nuestra salud y oportunidades de empleo, para detener a los peores delincuentes, los que roban a todos, para sacar de los tribunales a los socios de los ladrones, para que los grandes delincuentes estén en la cárcel y no en el Estado, para recuperar todo el dinero y los sueños que nos han robado, para una justicia independiente. Por eso marchan los grupos del Millón este próximo domingo. Lo traigo a colación porque ese temor que se cierne de más en más es peligroso. Y yo creo que son las propias autoridades, el propio gobierno y quienes gobiernan los que deben de parar eso, Deben parar eso. Porque se supone que esta es una democracia y que todos tenemos libertad y tenemos el derecho de poder expresar nuestras ideas y pensamientos sin que nadie los pueda cercenar, sin que nadie los pueda cooptar, porque se supone que vivimos en una democracia. Que nadie sienta temor por expresar sus ideas. Cuando desde un poder del gobierno y un poder que en este caso es la Procuraduría, interviene en cercenar, cooptar ese derecho que tiene cualquier periodista a expresar sus ideas, y más si tiene documentación, plantearla. Porque a un ejecutivo, a un ministro, director, o en este caso un procurador, se sienta afectado porque entiende que eso le hace daño a su figura, el que se hagan denuncias de la forma en que se están eligiendo los fiscales. Llegar hasta ahí es altamente peligroso. Porque entonces está abriendo un espacio que se supone hace mucho cerramos nosotros los dominicanos. Y que lo hemos venido cerrando con el tiempo a costa de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchos sueños perdidos, de muchas angustias, a raíz del derrocamiento de Rafael Leónidas Trujillo.
práctica de que un funcionario, porque no le gustó que un periodista haya dicho tal o cual cosa, no es mandándole a cerrar un programa. Usted como servidor público está en la obligación de darle una respuesta al país, de rendirle cuentas al país, de darle una explicación al país, no de lo contrario. Hoy, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana pone un tema que es el tema del día de hoy. Yo quise hablar de esto porque no podía obviar lo que pasa con la marcha del millón y por qué se está marchando. Porque parte de ese cercenarle el derecho a las personas es lo que hace que las personas se molesten, se irriten y entonces se identifican con esto. Pero quiero hablar del artículo del doctor Leonel Fernández, que él lo titula Un día decisivo para la democracia. Y en este artículo, él habla de todo el proceso que ha agotado el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos en el Congreso de la República. Habla de todos los momentos, en el momento en que empezaron las discusiones, cuando se reúnen ambas cámaras, etc. Pero yo quiero centrarme en algo en particular, cuando él entonces ya cae en lo más reciente, digámoslo así. Y él dice lo siguiente: en círculos legislativos se esparce el rumor de que la variación reformista se debió a presiones provenientes de fuerzas externas que podían poner en peligro hasta su propia supervivencia como organización política. Ustedes saben que el Partido Reformista fue de los que firmó el famoso librito en el que se comprometía a que ellos asumirían la posición de que las primarias, o sea, la modalidad de selección de sus autoridades sería a través de primarias cerradas simultáneas. Sin embargo, esa posición de Castro Silverio de repente cambió. Y el presidente Fernández habla de que en esos círculos legislativos se esparce ese rumor de que esas variaciones que tuvo Castro Silverio se debió a esa presión que se le hizo desde los litorales externos, donde se ponía en juego la supervivencia de esa organización política, porque todo el mundo sabe que ahora mismo el Partido Reformista tiene un caso en el Tribunal Superior Electoral donde se pone en juego la faja de Quique Antún versus el otro grupo encabezado por Ito Bisonó, Josecito Jacín, que lo ampara el gobierno. Entonces, él lo pone así, el presidente Fernández, dice abajo: en la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, había establecido que los candidatos a cargos de elección popular serían escogidos de manera única mediante celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas, organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral. Esa decisión del Senado se encontró con el rechazo generalizado de las autoridades de la Junta Central Electoral, de 24 partidos políticos, de organizaciones empresariales, de las iglesias católica y evangélica, de las organizaciones de la sociedad civil y de los principales medios de comunicación. Ante esa situación, el presidente de la República, Danilo Medina, envió una carta a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional en la que, al reconocer que no contaría en la Cámara Baja con el respaldo de las 2/3 partes de los votos requeridos para aprobación, solicitaba que mediante la búsqueda del consenso se explorasen opciones alternativas a las primarias abiertas y simultáneas.
Oh, pero ¿qué pasó después? Él aquí hace un subtítulo: naufragio del consenso y de la opción alternativa. Ante la misiva del presidente de la República se suscribió una expectativa con posibilidades de acuerdos entre todos los sectores representados en el Congreso Nacional y de inmediato se activó un mecanismo de diálogo bicameral encabezado por los presidentes de ambas cámaras. Ese diálogo lamentablemente culminó en el fracaso. Eso así debido a que se intentaba imponer como opción o por indirecta la misma fórmula de primarias abiertas y simultáneas que no fue posible sustentar por la vía directa como había aprobado el Senado. Posteriormente, en el marco de la comisión especial, los 11 partidos que integran el bloque opositor sometieron una propuesta que calificaron como propuesta desde la oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático, también conocida popularmente como la propuesta del librito. En dicho texto, el bloque de partidos de oposición, al referirse al tema de las primarias, alegó que cada partido debería decidir el método de elección de sus candidatos, de sus candidaturas internas o a cargos de elección popular de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo a la ley, de acuerdo de ley. También que las primarias o cualquier método escogido por los partidos deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes con el padrón de cada partido y ser supervisadas y con apoyo logístico de la Junta Central Electoral. A pesar de divergencias en algún punto específico de esa propuesta, en general dicho planteamiento facilitaba la búsqueda del consenso en el marco del respeto a la Constitución, ya que de alguna manera también recogía el espíritu de la propuesta inicial de la Junta Central Electoral. Sin embargo, en forma extraña, el PRM, que se había convertido en garante frente al bloque de partidos opositores de sustentar dichas propuestas, se alejó de las mismas y adoptó una presunta flexibilización que consistía en permitir que cada partido decidiera el método, modalidad y padrón a ser utilizados por cada organización política en sus elecciones primarias. Con esa nueva actitud de que cada partido escogiese el tipo de padrón, el PRM no solo se distanciaba del bloque opositor, sino que se convertía en el actor principal en la introducción por vía indirecta de mecanismos que se procuraba evitar mediante la búsqueda de alternativas, como es el de las primarias abiertas y simultáneas, ahora dejadas como opción de cada partido político. ¿Por qué cambiaba la postura de manera tan abrupta el PRM? Se pregunta el presidente Fernández. ¿Cuáles fuerzas internas y o externas estaban incidiendo para ese cambio de actitud? Hasta ahora no resulta del todo claro, pero lo cierto es que al introducir ese nuevo elemento, el PRM sembró la semilla de la discordia y la implantación del germen de naturaleza inconstitucional sobre lo cual en el día de hoy tendrá que discernir la Cámara de Diputados. A la variación de la posición del PRM se le añadió también en forma desconcertante la ruptura del Partido Reformista en el consenso opositor plasmado en el librito. En la nueva postura, el Partido del Gallo Colorado contribuyó a reactivar un elemento del debate que hasta entonces no había encontrado respaldo, y es el de que fuesen los organismos superiores de cada partido y no la totalidad de sus miembros, como constitucionalmente debe ser, los que decidiesen la modalidad de elecciones y el padrón a utilizar para cada organización política en la elección de sus candidatos a cargos de elección popular. Luego, y aquí viene la parte más interesante, Alexander, yo creo que tú lo estás leyendo eso. No. Yo creo interesante compartir este artículo del presidente Fernández, sobre todo esta última parte.
Desde la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de las tropas aliadas, Normandía, el día D se ha considerado como un día decisivo. Hoy es un día D para la democracia dominicana. Es un día decisivo en razón de que los escogidos como representantes del pueblo tendrán que decidir entre los intereses particulares que algunos miembros de la cúpula de los partidos, entre paréntesis, de eso que Robert Mitchell calificó como la oligarquía de hierro de los partidos, y el interés nacional, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Frente a ese dilema, en principio, la actual correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados impedirá que las primarias abiertas y simultáneas, introducidas como opción o por vía indirecta, sean aprobadas. La razón de eso se debe a que los sectores que propugnan por ese propósito no cuentan con las 2/3 partes de los votos requeridos por el artículo 112 de la Constitución para aprobar las leyes orgánicas, como es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Con la reciente suma de los 11 votos del Partido Reformista, los promotores de la opción de primarias abiertas y simultáneas contarían con 101 votos. Todavía les faltarían 26 para obtener los 127 votos requeridos para aprobar la referida ley de partidos. Sin embargo, en el Congreso Nacional circula con fuerza la especie de que se producirá una fragmentación en la votación de los 50 diputados del PRM, dice el presidente Fernández. Por un lado, hay 17 diputados que corresponden a la tendencia minoritaria de esa agrupación política que votarían a favor de las primarias abiertas y simultáneas, como opción de los partidos para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular. Por otro lado, se susurra por los pasillos que hay otro grupo de diputados que forman parte de la otra tendencia PRMista, que presuntamente ya habrían sido persuadidos por fuerzas externas a los fines de obtener la aprobación de la opción de primarias abiertas y simultáneas. Más aún, es de dominio público que dentro de las negociaciones llevadas a cabo se ha acordado que un grupo de diputados del PRM sea ausente de la histórica sesión de este martes para, de esa manera, reducir la cantidad de las 2/3 partes de los presentes que se requiere para la aprobación de la ley de partidos. La opinión pública deberá estar atenta a la pizarra de votación de la Cámara de Diputados y a las ausencias injustificadas que eventualmente pudiesen tener lugar. Así podrá verificarse quiénes realmente estarán a la altura de sus sagrados compromisos con la defensa de la Constitución. Ante la necesidad de contar con una ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que estuviese en armonía con nuestra Carta Magna y sirviese de instrumento para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, lo ideal es que la misma hubiese podido ser aprobada con el consenso de todos los sectores involucrados. El tiempo se nos ha acabado, pero Leonel termina diciendo: desafortunadamente no será así. Pero aún confiamos que los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán suficiente capacidad de discernimiento para impedir que intereses ocultos de corto plazo provoquen la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia en el mediano y largo plazo. El presidente Fernández habla, escribe, y este es un documento histórico. Este es un artículo histórico donde el presidente Fernández revela varios de los sucesos que han acontecido en los últimos tiempos en ese Congreso de la República, las intervenciones de otros poderes a el conocimiento de un proyecto de ley que se ha convertido en trascendente para la democracia dominicana, y donde él habla que todo lo que ha pasado
y esas consecuencias traerán, o sea, todos estos hechos traerán la muerte de la democracia en la República Dominicana. Léanse ese artículo porque definitivamente que allí el presidente del PLD, expresidente de la República, hace varias revelaciones trascendentes que ponen en evidencia una serie de legisladores y a líderes políticos que quedan en un altísimo cuestionamiento. Señores, así hemos terminado. Alexander, me disculpo de que me haya extendido, pero era obligatorio, era necesario compartir este artículo con todos ustedes. Mañana será otro día, veremos qué pasa hoy y estén todos atentos. Quédense observando la actuación de todos nuestros legisladores, porque ellos hoy tienen un gran compromiso con este pueblo dominicano. Feliz resto del día, compañeros. Hasta mañana.